Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Estamos muy contentos porque nuevamente tenemos esta oportunidad. Gracias porque Dios nos concede esta vida, nos concede toda clase de bendición, nos concede toda clase de ayuda, nos concede toda clase de privilegio y hoy en este día nos concede el poder estar otra vez reunidos a través de estos medios electrónicos que nuestro Dios ha dispuesto. Estamos muy agradecidos con Dios por la vida, por la salud, por todas y cada una de las bendiciones que nos da y especialmente por esta gran oportunidad que nos concede. Vamos a estar muy atentos, vamos a alabar, vamos a glorificar el grandísimo nombre de nuestro Dios. Vamos a orar antes de estudiar. Oremos. Sagrado Padre eterno, te alabamos, te honramos, te damos las infinitas gracias por esta bondad inmerecida. Gracias porque has perdonado nuestras faltas, has perdonado nuestros pecados y gracias porque en este día nos utilizas para tu gloria. Rogamos que nos bendigas, rogamos que nos ayudes, que bendigas tu palabra, que bendigas a cada uno de tus hijos que desde sus hogares estarán alabándote y glorificándote, Padre. Gracias por esta noche, gracias por nuestra fe, gracias por cada uno de nuestros hermanos, gracias por las familias. Ayúdanos y permite que aunque no podamos estar juntos en nuestro lugar de reunión para esta gloria, tu Dios en tu misericordia nos concedes estos medios para que podamos estar reunidos. Bendícenos para que estemos en una sola mente, en un solo ánimo, con alegría, con gozo, con denuedo y con temor y con mucha reverencia, Padre, para que nos esforcemos en hacer siempre estas cosas conforme a tu voluntad. Perdona nuestras faltas, bendice tu palabra y bendice este estudio que a continuación vamos a tener. Permite que sea de edificación, que sirva para el crecimiento de nuestra fe, que escuchemos, que guardemos y que nos esforcemos en vivir esta vida de una forma agradable ante ti, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo le pedimos todo esto. Amén. Vamos todos a abrir nuestras Biblias ahí en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 es una parte importante de la Sagrada Escritura que nosotros necesitamos estudiar. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque el tema que vamos a ver es recordando las metas y los 6 asuntos son los siguientes. 1. ¿Cuáles metas? 2. La consideración de esas metas. 3. La actitud ante nuestras metas. Asunto número 4. La estimación, el valor que le damos a esas metas. Verso 5, vamos a estar hablando acerca de la perfección. Y en el último, en el asunto número 6, vamos a estar hablando de ese sentir respecto a nuestras metas. Así que vamos a estudiar, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Filipenses, el capítulo 3, dice en la Biblia Reina Valera, prosigo al blanco. Dice el capítulo 3, dice desde el principio: por los demás hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que este capítulo va a ser una advertencia para tener cuidado, o por lo menos este capítulo se escribió para que la iglesia del Señor en el primer siglo tuviera cuidado con algunas enseñanzas que se daban
entre los judíos que aparentemente se habían convertido al cristianismo, pero le añadían al plan de salvación. ¿Recuerdas Hechos capítulo 15? Aquellos judíos llegaron de Antioquía y comenzaron a decir, si no circuncidas conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvos. Recuerdas aquella plática, recuerdas aquella discusión no pequeña y recuerda aquellos arreglos. ¿Cuáles arreglos? No hubo ningún arreglo, salvo ponerse de acuerdo para subir a Jerusalén y allá resolver ese problema. Así que esa clase de judíos había sobre todo la faz de la tierra y Filipo no iba a ser la excepción. Así que este capítulo comienza con esta advertencia. Dice el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, este grupo de creyentes, este grupo de cristianos era toda una amenaza para la iglesia y precisamente debido a esta enseñanza que era falsa, que no era correcta, que no es de Dios, simplemente Pablo dedica este capítulo hablando de ciertas metas que nosotros debemos de tener enfrente, simplemente para no caer en el error de la falsa enseñanza. Vamos a hablar acerca de estas metas, pero antes de llegar a esas metas, solamente para tenerlas en cuenta, dice lo último que leíamos en el versículo 3, dice, el versículo 3 completo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea que este capítulo está escrito para que nosotros no tengamos confianza en la carne. Así que la pregunta es, ¿en qué debemos tener confianza? ¿En qué debemos depositar nuestra confianza? La confianza debemos depositarla en nuestro Dios, en nuestro Cristo, en su palabra y esforzarnos en alcanzar nuestras metas. Por eso el tema, recordando nuestras metas. Ante la falsa enseñanza hay que recordar nuestras metas. Ante los momentos de la tribulación hay que recordar nuestras metas. En los momentos difíciles hay que recordar nuestras metas y en los tiempos de pandemia, en los tiempos de coronavirus, ¿sí? Hay que recordar nuestras metas. ¿Por qué? Porque es necesario siempre recordar qué es lo que tenemos adelante. Lo de atrás ya pasó. El presente lo estamos viviendo. Pero como las cosas se complican en el presente y no podemos hacer uso del pasado, nuestra mirada tiene que estar puesta en el futuro, en las cosas que vienen, en las cosas que siguen, en las cosas que van a suceder. Y para salir avante en estos tiempos difíciles, pues es necesario tener en mente siempre nuestras metas. Ahora dice el versículo 4, el versículo 4 y 5 y 6 habla de 7 cosas de las cuales el apóstol Pablo se podía gloriar en la carne. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. O sea, el apóstol Pablo era uno que según él, según sus palabras, tenía mucho para confiar en la carne. Por ejemplo, versículo 1, primera cosa, circuncidado al 8º día. Número 2, del linaje de Israel.
Número 3, de la tribu de Benjamín. Número 4, hebreo de Hebreos. 5, en cuanto a la ley, fariseo. Número 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Número 7, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. 7 cosas menciona el apóstol en las cuales él podía gloriarse. Él podía gloriarse según la carne. Así que esta era la situación en que se encontraban los judaizantes. Su religión era exterior, no era interior. Su vista estaba puesta en lo que se ve, no en lo que no se ve. Así que estaba puesta en la gloria de los hombres, no estaba puesta en la gloria de Dios. Y algo importante, ya en el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que el apóstol nos está diciendo, el apóstol nos está enseñando que lo que antes para él era ganancia, ahora lo considera como una pérdida. ¿Qué está haciendo Pablo? Está practicando casi un ejercicio de contabilidad, ganancias y pérdidas. Está haciendo un balance. Esta es la ganancia y esta es la pérdida. La ganancia, lo que era para él antes ganancia, resulta que cuando conoció a Cristo se convirtió en pérdida, así que se sacó de la columna de las ganancias y se puso en la columna de las pérdidas. Entonces preguntamos, ¿con qué se quedó? Mira, en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo como persona, Pablo como hombre, Pablo como ser humano, encontró en Cristo algo más valioso. Pablo encontró en Cristo algo de mucho más valor. Por eso habla del conocimiento de nuestro Cristo, de nuestro Jesús, como algo excelente. Así que la palabra excelencia no entraba en ninguna de esas 7 cosas en las cuales el apóstol se podía gloriar. Pero sí entra desde la primera de los logros que tuvo cuando ya estaba en manos de nuestro Señor Jesús. Menciona, todo lo cambié por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor. Aquí entra mucho el amor. Para alcanzar nuestras metas tenemos que amar lo que vamos a hacer. Nos tiene que gustar eso que vamos a hacer. Nos tiene que agradar. Nos debemos de sentir bien, debemos de sentirnos cómodos, debemos tener alegría, felicidad, gozo al estar haciendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que allí está la excelencia del conocimiento acompañado de amor. Recuerda que el conocimiento solo envanece, pero el conocimiento acompañado de amor edifica. Así que Pablo tenía los componentes completos. Adquirió
conocimiento excelente y lo acompañó de un gran amor que tenía para nuestro Señor Jesús, para Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que Pablo está realizando este balance de pérdidas y ganancias en su vida, y también en nuestra vida. Para nosotros es necesario hacer un balance, hacernos una pregunta: ¿cómo andamos en las pérdidas y ganancias? ¿Cuántas cosas hay en nosotros que necesitamos poner en la columna de las pérdidas y todavía no las hemos puesto? ¿O cuántas cosas hay que ya deberían estar puestas en la columna de las ganancias y simplemente todavía no están en su lugar? Así que otra cosa importante: hay una columna para pérdidas, hay una columna para ganancias. Hay que asegurarnos que cada cosa esté en su respectiva columna. Así que porque si no, vamos a caer en el error que se menciona en lo último del versículo 3. Vamos a empezar a tener confianza en la carne. Así que ahí está Pablo haciendo su balance, y ahí estamos todos y cada uno de nosotros realizando nuestro balance personal de pérdidas y ganancias. Así que empezamos a partir del versículo 8. Vamos a mencionar esas metas. Si las puedes escribir, si las puedes marcar, si las puedes subrayar, no sé, marcarlas. Mira la meta que encontramos en el verso 8. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento. Una de las metas que nosotros debemos de tener al lado, o en nuestro Señor Jesucristo, o en Cristo en su cuerpo, o en Cristo en su iglesia, o en su reino, es que nosotros debemos llenarnos de conocimiento. Pero recuerda, ese conocimiento debe ir acompañado de amor. ¿Por qué? Porque sin amor simplemente estaremos cayendo muy rápidamente en la vanagloria. ¿Cuál es la idea que Pablo tenía del conocimiento de Jesús? Lo tenía como algo excelente, lo tenía como algo especial, lo tenía como algo perfecto, lo tenía como algo útil, y por eso era una de las metas que Pablo tenía en su mente, y no solamente en su mente, en su pensamiento, sino que también estaban en su corazón. Entonces, la consideración que Pablo tenía acerca del conocimiento de Jesús es que caía dentro del campo de la excelencia. O sea, no era bueno, era excelente. ¿Sí? No era muy bueno, era muy excelente. Así que pregunta: ¿cuál es nuestra meta en cuanto al conocimiento? ¿Cuál es nuestra consideración respecto al conocimiento? ¿Qué tan excelente es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para nosotros en estos días? Ahora mira en el versículo 9. Dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Esto habla claramente que se refiere a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos querían ser salvos en Cristo, guardando la ley de Moisés. Dice el verso 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Cuál es otra meta que tenía el apóstol?
era, dice la última parte del versículo 8, para ganar a Cristo. Pablo tenía el propósito de ganar a Cristo, pero no se suponía ya que Jesús había ganado a Pablo en el camino cuando estaba en Damasco. Sí, es cierto. Cristo lo ganó, Cristo lo conquistó, Cristo lo hizo suyo. ¿Sí? Cristo lo conquistó. Cristo le habló. Cristo le preguntó. Cristo le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sí? En ese momento era Jesús quien estaba alcanzando a Pablo. Ahora Pablo se propone alcanzar a Jesús y esta es una meta importante que Pablo tenía en su fe. Esta era una meta que Pablo tenía en su corazón mientras él estuviera en esta vida, alcanzar a Cristo. Por eso dice, para ganar a Cristo. Decía Pablo, yo sé que Cristo ya me ganó para él. Ahora yo quiero ganar a Cristo para mí. Esta es una buena meta que nosotros debemos proponernos. Esta es una buena meta en la que nosotros necesitamos pensar. Esta es una buena meta en la que nosotros necesitamos de verdad ocuparnos. ¿Por qué? Porque nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Nuestra meta es vivir como vivió Cristo. Nuestra meta es alcanzar a Cristo. O sea, ganarnos a Cristo. Ahora mira, el 9, y ser hallado en Él. O sea que una meta era ganar a Cristo, pero otra meta era ser hallado en Él. O sea que Pablo sabía que él ya estaba en Cristo. El apóstol ya sabía que Cristo, que Jesús le había ganado en el camino a Damasco. Ahora Pablo quiere ganarse a Cristo. Pablo fue hallado por Jesús. Ahora Pablo quiere hallar a Jesús, ser hallado en Él. O sea, esto habla de permanencia. Esto habla de estar en Cristo. Esto habla de fidelidad. Esto habla de estar en Él. Por eso habla en el 3:14 de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pues allí está la importancia. No es el 3:14, es el 4. Es el capítulo 4, versículo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Así que, ¿qué tenemos? Que en Cristo lo podemos hacer todo. Y sin Cristo no podemos hacer nada. Y es por eso que nuestra meta, que nuestro propósito, que eso que nosotros necesitamos y queremos alcanzar, sea ser hallado en Cristo, especialmente en su venida. Eso está en el versículo 9, dice, y ser hallado en Él. Dice, no teniendo mi propia justicia. Los judíos eran unos que se caracterizaban por tener su propia justicia. Dice, o sea, la justicia que es por la ley. Pablo no estaba interesado
en lograr esa justicia, en alcanzar esa justicia. Pablo estaba interesado en alcanzar la justicia por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. O sea, él deseaba ser justificado, y repetimos, ya había sido justificado, pero deseaba que en el regreso de Jesús él siguiera siendo de los justificados. ¿Qué nos recuerda esto? Que nuestra salvación la podemos perder. Pablo dice a los corintios, si alguno cree estar firme, mire que no, caiga. Así que cuando estudiamos igualmente que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, hay como 2 o 3 advertencias en el Apocalipsis que dicen: y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, ¿qué significa eso? Nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y si eres de los que piensan que el Espíritu de Dios no se puede ir de nosotros, simplemente recuerda la historia de un rey que perdió su corona, y no solamente se quedó sin su corona, sino que Dios retiró de él su santo espíritu, y entonces empezó a ser atormentado por un espíritu malo. Así que, ¿qué debemos de recordar respecto a esta meta? Que la salvación se puede perder. Así que hay que proponernos esta meta ¿de qué? De ser hallados en él, y no según nuestra propia justicia, no según nuestros propios pensamientos, sino la justicia que es por la fe en Cristo, en Dios. Así que ahí está. En el versículo 8, la meta es ganar a Cristo. En el versículo 9, la meta es ser hallado en él. La meta del versículo 10 es conocerle. Dice el versículo 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuál era esta meta de Pablo? Esta meta de Pablo era conocerle. ¿Sí? Si tenemos a Cristo como nuestra meta, tenemos que conocer a Cristo, porque nuestra meta no puede ser algo desconocido. Si nuestra meta es el conocimiento de Jesús, necesitamos conocer a nuestro Jesús, porque si no, ¿qué vamos a buscar? No podemos buscar, no podemos alcanzar, no podemos luchar por algo que no conocemos. Hay que dedicarnos a conocer más a nuestro Jesús, porque a Él queremos ganar. Porque en Él queremos ser hallados, y así que verso 10, nuestra meta u otra meta debe ser conocer a Jesús. ¿Y qué hay que conocer de Jesús? Mira lo que dice el versículo 10. Dice: debemos conocer el poder de su resurrección. Debemos de conocer sus sufrimientos y desear participar de ellos. Debemos desear llegar a ser semejantes a Él en su muerte, y estar dispuestos a sufrir por nuestro Señor Jesús hasta el punto de dar nuestra propia vida para que Él sea alabado, para que Él sea glorificado. Así que conocer a Jesús. La meta de conocer a Jesús respecto a su resurrección. Mira en Romanos capítulo 1, el principio de Romanos, dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, dice respecto a Jesús, respecto a nuestro Cristo, dice Romanos capítulo 1, verso 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección
de entre los muertos. ¿De qué nos habla el versículo 4? Que Cristo resucitó de entre los muertos. Y como resucitó de los muertos, y aparte fíjate de qué manera, dice con poder según el Espíritu de santidad. O sea que Cristo mostró su poder el día que resucitó de entre los muertos, mostró su poder el día en que resucitó. ¿Por qué? Porque venció a la muerte. Así que una de las grandes conquistas de nuestro Señor Jesús fue que venció la muerte. Así que esto es algo que también debemos de tener en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Participar de su padecimiento. Debemos de saber lo que sufrió. Debemos saber lo que padeció. Debemos de saber lo que le hicieron. Debemos de saber acerca de los clavos, las espinas, los golpes en la cara, la lanza en su costado, las burlas, los rechazos, aquellas palabras. ¿Sí? Así que tenemos que cargar la cruz y sígame. Cristo lo dijo muy claro y muy sencillo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz diariamente y sígame. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que hay que seguir a nuestro Señor, pero con la cruz, ¿sí? Soportando el sufrimiento. Mira otra vez Romanos 1:4. Fue declarado hijo de Dios. ¿Cuándo fue declarado? ¿Cómo fue declarado Jesús hijo de Dios? Dice, con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Cuándo? Cuando resucitó de entre los muertos. Así que aquí está, ¿sí? Pablo poniendo esta meta en su persona y meta que debemos de poner todos y cada uno en nuestras personas. Así que hay que conocerle. Versículo 10. ¿Qué vamos a llegar a poner como meta según el versículo 11? Llegar a la resurrección entre los muertos. Mira el versículo 11. Es algo muy interesante y aquí te voy a pedir por favor que pongas atención. ¿Por qué? Por lo que se entiende a primera vista. Dice el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cuando lo leemos así, a la ligera, dice, si en alguna manera llegare o llegase. Hasta parece que el apóstol está diciendo que existía la posibilidad de no llegar a la resurrección. Hasta en nuestra lengua, en nuestro español, hasta parece que dice, pues aquí Pablo contempla la idea contempla la posibilidad de no resucitar. Ese problema surge siempre por la misma razón. Darle a un versículo una explicación sin considerar el resto de la escritura. ¿Por qué? Porque hasta la profecía, hasta en el Antiguo Testamento habla de resurrección. Por ejemplo, allá está Daniel, capítulo 12, primeros versos, habla de resurrección. Allá, y ya en el Nuevo Pacto está el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, en donde Jesús enseña, no os sorprendáis de esto, la hora viene cuando todos los que están en sus sepulcros oirán su voz, ¿sí? Y algunos resucitarán para la vida eterna
y otros van a resucitar para condenación eterna. Así que, y también en primera a los tesalonicenses, desde el versículo 13 hasta el versículo 17, habla de ese encuentro que vamos a tener con Jesús, claro, incluyendo la resurrección. ¿Sí? Y en Apocalipsis, capítulo 20, a partir del versículo 11, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo? Muertos de pie, obviamente ya resucitaron. Así que la Biblia habla de resurrección. Nosotros no podemos negar la resurrección. Pablo no está negando la resurrección. Pablo no puede estar diciendo yo no voy a resucitar. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Sigamos el versículo 11, el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, dice el apóstol, estas metas que estoy siguiendo no las he alcanzado ya. La resurrección es una meta. Es una meta, y para que se convierta en una meta, entonces debemos añadirle un propósito. Y entonces ya no vamos a hablar nada más de llegar a la resurrección, sino cómo vamos a llegar a la resurrección. ¿Qué arreglos estoy haciendo para mi resurrección? ¿Cómo me estoy preparando para el día de la resurrección? ¿Por qué? Porque te recuerdo el Evangelio de Juan. Es más, vamos hasta Daniel. Daniel, en el capítulo 12, verso 1, dice a manera de profecía, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustias, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Dice el versículo 2, nos interesa, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora mira Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 5, en el versículo 28, dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a ¿qué? A resurrección de condenación. Así que no solamente se trata de llegar a la resurrección, porque buenos y malos vamos a llegar a la resurrección. Porque cristianos y no cristianos vamos a llegar a la resurrección, porque altos y chaparritos vamos a llegar a la resurrección. Todos vamos a llegar a la resurrección. Así que la pregunta no es si vamos a llegar, sino cómo vamos a llegar. ¿Justificados o no justificados? Mira, en Filipenses capítulo 3, una característica de los judíos es que tenían confianza en la carne. Estos hombres iban a llegar a la resurrección confiando en la carne. ¿Sí? Entonces, nosotros no debemos de tener ese pensar. Nosotros tenemos que esforzarnos como se estaba esforzando Pablo. Esta era una de las metas de Pablo, llegar a la circuncisión, pero ser incluidos entre aquellos que van a oír, venid, bendito sea mi Padre. Llegar al día de la resurrección, y por supuesto que nos toque a la derecha
y pues no escuchar el alejados de mí, malditos al fuego eterno. ¿Sí? Así que pregunta, ¿vamos a resucitar? Sí, la respuesta es sí. Lo dice el antiguo, lo dice el nuevo. Y lo dice en muchas partes. Es imposible decir, Pablo contempla que no va a resucitar. No, eso no está diciendo. Eso sería ir en contra de todo el resto de la Sagrada Escritura. Luego dice el versículo, ¿sí?, que recuerda, no está negando la resurrección, no está diciendo que no va a resucitar. Aquí dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. No estoy listo para la resurrección. No estoy en una condición perfecta para estar ya en la resurrección, pero sí estoy en el proceso de perfeccionarme para el día de la resurrección. Y esa era su meta. Y esa tiene que ser nuestra meta, y esta tiene que ser tu meta y la meta de todos y cada uno de los hermanos, de los miembros de la iglesia. ¿Qué más? Mira en el versículo 12, que vamos a encontrar a partir del versículo 12, 13 y 14. Vamos a ver que el apóstol habla de perfección. Y lo más importante aquí es darnos cuenta de cuál es el significado de la perfección. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos cuál es el verdadero significado de la palabra percepción, nos vamos a equivocar, vamos a entender mal. Y como sabemos las cosas mal, pues las vamos a enseñar mal. ¿Por qué? Porque pues con toda libertad y confianza vamos a comenzar a decir que nadie es perfecto, que solamente Dios es perfecto. Y entonces nunca vamos a ser perfectos. Vamos a ver aquí lo que significa la palabra perfección. Mira, ya se mencionaba en el 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que proseguir. O sea, la palabra perfección significa completo, sin que os falte cosa alguna. Recuerda Santiago capítulo 1, primeros versos. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es perfección. Eso es perfección en cuanto a la paciencia, pero la perfección no es algo que se da como la justificación. La justificación, nuestra salvación, el perdón de nuestras almas se nos dio el día que nos bautizamos en un momento. En un momento se nos dio nuestra justificación. En un momento llegamos a ser portadores del Espíritu Santo porque en un momento nuestros pecados fueron quitados. Pero cuando hablamos de perfección es algo que no sucede en un momento, sino que es un esfuerzo de toda la vida, es un esfuerzo de toda la existencia. Por eso dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Por qué? Porque la perfección es un camino largo y dentro de ese camino largo, dice el versículo 12, prosigo. Eso es estar en el camino de la perfección. Dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esta era otra meta del apóstol. Asirse, agarrarse, abrazarse de Cristo y no soltarse para nunca jamás. ¿Sí? O sea que Jesús asió
a Pablo, tomó a Pablo, lo conquistó, ¿sí? Lo hizo suyo. Ahora Pablo dice, yo ya fui asido por Cristo Jesús, ahora yo quiero asirme de Él, yo ya fui tomado por Cristo Jesús, ahora yo quiero tomarme de Él. Esto nos enseña del gran anhelo que el apóstol tenía de mantenerse junto a Jesús. Así que Pablo en el versículo 12, hablando de ese camino de la perfección, subraya, prosigo. ¿Por qué? Porque eso es estar en ese camino a la perfección. Si decimos, yo quiero ser como Jesús, pero no estamos prosiguiendo, no estamos continuando, no estamos avanzando, entonces ya no estamos en el camino de la salvación. ¿Qué más? Mira el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado otra vez. Pero esto no significa no ser de los perfectos. Esto no significa no estar en el camino a la perfección. ¿Por qué? Porque dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué nos está enseñando el apóstol? Mi meta es mantenerme siempre en el camino de la perfección. Perfeccionarme cada día, cada hora, cada minuto. Perfeccionarme, ser mejor, ser más semejante a Jesús. Perfeccionarme en cuanto a la oración, en cuanto a la lectura, en cuanto a mi crecimiento espiritual, en cuanto a la obra que hago en la iglesia. El cristiano, toda persona tiene que estar en el camino a la perfección. ¿Sí? Así que recuerda el versículo 12, prosigo, recuerda el versículo 13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y subraya, extendiéndome hacia lo que está delante. El camino a la perfección siempre es hacia adelante, ni es quieto, ni es hacia atrás, siempre es hacia adelante. Versículo 14 dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahora viene el 15, presta mucha atención al 15, dice, así que todos los que somos perfectos. Por fin, ¿Pablo era de los perfectos o Pablo no era de los perfectos? Estaba en el camino de la perfección. Estaba agarrado de uno que es perfecto, Cristo Jesús. Estaba agarrado de uno que tiene todo poder, que tiene todo conocimiento, que tiene toda inteligencia. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque Pablo estaba asido de alguien que verdaderamente estaba en el camino a la perfección y que iba a lograr la perfección. Así que la perfección no la vamos a lograr por nosotros mismos, la perfección la vamos a lograr juntamente con nuestro Señor. ¿Sí? Así que en parte, ¿quiénes son esos perfectos? Aquellos que están en el camino a la perfección. ¿Y quiénes son aquellos que no son perfectos? Aquellos que no avanzan o que retroceden. ¿Sí? Simplemente no están en el camino de la perfección. Cuidado, porque no tener metas ya nos saca del camino de la perfección. Porque si no hay metas, pues ¿para dónde vamos? Si no hay metas, ¿qué voy a hacer?
Si no hay metas, ¿qué voy a construir? Si no hay metas, ¿en qué voy a crecer? No hay perfección. No se está en el camino a la perfección. Por eso dice el versículo 14, prosigo la meta. Así que, versículo 12, prosigo. Versículo 13, me extiendo. Versículo 14, prosigo a la meta. Luego, a partir del versículo 15, se habla de un sentir. Se habla de un sentir. Se habla de una consideración, de una valoración que le vamos a dar. O sea, ¿cuál va a ser nuestra forma de pensar respecto a esto? ¿Cómo va a reaccionar nuestra mente? ¿Qué va a hacer nuestra mente, nuestro corazón, mis pensamientos? ¿Qué van a hacer con todo eso? ¿Cuál va a ser mi sentir? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Sí? Mi reacción va a ser esto. ¿Sí? Verso 12, proseguir. Verso 13, extenderme hacia adelante. Versículo 14, proseguir a la meta. Verso 15, dice esto mismo, sintamos. Esto es algo que es un sentir que todos debemos de tener ahora. Este sentir no es un sentimiento, ay, qué bonito siento, ¿no? Ese no es sentir, ese es sentimiento. Sentir es pensar, es tener la actitud, tener el motivo, tener la causa, tener la razón suficiente para ponernos en el camino a la perfección. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro sentir respecto a esto? ¿Cuál fue el sentir de aquellos que escuchaban a Pablo? Algunos lo seguían, algunos le preguntaban, algunos obedecían, pero el sentir de otros era distinto. ¿Cuál fue el sentir de los atenienses cuando se predicó aquel sermón? Ya te escucharé muy bien. Ahí después, ¿cuál era la reacción de la mayoría de los judíos en Filipo? Armaron un tumulto enorme. ¿Sí? Así que, ¿cuál va a ser nuestro sentir? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cómo va a reaccionar mi mente? ¿Cómo va a reaccionar mi corazón respecto a este problema de los judaizantes, respecto a las metas y respecto a las cosas que para mí antes eran ganancias y respecto a las cosas nuevas que estoy viendo, que tengo, que estoy empezando a conocer en Cristo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi sentir? ¿Cuál va a ser mi pensamiento? ¿Cuál va a ser la idea? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi reacción? Dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esto es lo que debemos de pensar. Y si otra cosa sentir, eso también os lo revelará Dios. O sea, Dios está dispuesto a hacer su parte en cuanto a nuestro sentir, pero también nosotros debemos hacerla la nuestra. Dice el versículo 16, continúa hablando de nuestro sentir, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. O sea, imítenme a mí porque yo soy imitador de Jesús. Imítenme a mí porque ustedes han visto lo que yo hago, ustedes han visto lo que yo digo, ustedes han visto
lo que yo enseño, ustedes han visto de qué manera yo me las he arreglado para resolver mis dificultades económicas. Su frase era: estas manos me han servido para trabajar. ¿Sí? Así que también en el versículo 20 habla de otra meta importante, la más sublime, la más especial. Dice el versículo 20, los cielos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, y pues el cielo, los cielos deben ser también nuestras metas. Si alguien te enseña, si alguien te convence de que tú no tienes nada que hacer en los cielos, que las cosas que te van a servir, que te van a tocar, están aquí en la tierra, te están mintiendo. ¿Por qué? Porque el capítulo 3, verso 20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué va a suceder cuando venga Jesús? Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. He aquí que viene Jesús, viene en las nubes y viene con un gran poder y viene a juzgar, viene a decidir quién se va con él a los cielos y quién se queda, quién no se va a ir con él a los cielos. Por eso nuestra mirada tiene que ser puesta en el juicio, en el día del juicio, cuando aquellos libros sean abiertos y nuestros nombres todavía estén escritos en ese libro de la vida. Porque recuerda, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y todo el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Así que no es nuestra meta ir a parar en el lago de fuego. Nuestra meta es irnos con Jesús. ¿Qué hemos estudiado hoy? Hemos estado recordando algunas metas debido a algunas dificultades que ya se presentaban desde el primer siglo, los judaizantes. ¿Cuáles eran esas metas? Esas metas ya se mencionaron. ¿Cuál es la consideración? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra estimación? ¿Cuál debe ser nuestro sentir? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos enseña Filipenses capítulo 3? Dios te bendiga. Dios te guarde.